estas mismas 4 doctoras, jefas, más 2 más jefas, más como 40 o 60 enfermeras de la unidad, porque bueno, son terapias donde hay muchísimos bebés. Hay 12 en terapia intensiva y por lo menos 30 en el área de cuidados intermedios. Y había 20 médicos residentes. Estos 20 médicos residentes, las meriendas de ellos eran tortas que les despachaban ahí. Y había una señora que llegaba, bueno, yo me sacaba la leche al lado de la mesa, de la gran mesa donde ellos levantaban los informes, las historias médicas, y llegaba una señora todas las mañanas y todas las tardes con una bolsa negra como las de condominio, ¿saben? Y la tiraban en medio de la mesa, eso se abría y salían chupetas, salían chocolates, salían chicles, salían todos, todo tipo de colores, todo tipo de grasas transgénicas, todo tipo de azúcares, y todos esos médicos residentes se tiraban encima cual piñata a agarrar la merienda de la mañana y la merienda de la tarde. Y yo les decía, uy, pero qué bien se alimentan estos médicos aquí, ¿no? Me tosían los ojos. Es una realidad. Yo creo que Mónica luego puede hablar de esto, ¿no? O sea, los médicos son poca autoridad para hablar de buena alimentación a sus pacientes, partiendo de ahí, ¿sí? Yo quería contarle a todos estos familiares que se suman aquí, empezar contándoles nuestro testimonio particular. En esta casa, cuando tuvimos un diagnóstico hace casi 5 años con nuestros hijos mayores, Julia y Horacio. Ellos fueron diagnosticados con autismo. En ese momento nosotros entendimos que teníamos que hacer un cambio, empezamos a leer y llegamos hasta donde estamos ahora. No vamos a hablar de ese camino, vamos a hablar en primer lugar, los recuperamos del autismo a Julia y Horacio. Hoy día son 2 niños normales. Son 2 niños que por ahí tengan un lenguaje un poquito más precario que otros en algunas cosas, en otros más elaborados. Son 2 niños escolarizados, hipersociables. Hay que pararlos más bien porque quieren socializar con todo el planeta, ser amigos de todo el mundo. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos, es casi que la consigna de ellos, cuando antes, como buenos autistas, no querían tener roce social. Son niños que antes se enfermaban de todo y ahora no se enferman de nada. Son niños que si les da una gripe, te das cuenta porque tuvieron un estornudo, les duró una tarde y pasó. Son otra persona, ¿ok? No son las personas de antes del diagnóstico. Por otra parte, como papá Juan y mamá Diana se sumaron a esa alimentación, pasaron muchas cosas. Primero, a mamá Diana le diagnosticaron fibromialgia y mamá Diana superó la fibromialgia. Por otra parte, Julia y Horacio fueron productos de un tratamiento in vitro porque mamá y papá no podían tener hijos por vías normales, ¿ok? La sola dieta trajo a la vida a este señor que está aquí echando broma, a Santiago. Santiago, pues, Juan y Diana tenían relaciones sexuales sin cuidarse porque Diana supuestamente no podía tener hijos de otra manera. Y un día pensé que tenía gastritis, fui al médico y tenía un bebé de 12 semanas de gestación allí creciendo en mi barriga. Por otra parte, Juan Tomás viene de una familia llena de casos de cáncer. Lo habían convencido de que todos tenían el intestino corto, porque cada vez que comía iba al baño.
Y cuando cambió su alimentación, normalizó las idas al baño y era que consumían lácteos de una manera desmesurada. Y ahí me incluyo yo. Tampoco tenía sentido del olfato y también le habían hecho creer que era algo familiar y tenía que ver con la alimentación. Juan recuperó el olfato, ahora, o sea, antes uno le decía, yo como cocinera iba, huele esto y me decía, ¿para qué me das eso si yo no tengo olfato? Eso es algo de familia. Y ahora recuperó su olfato. Adelgazamos, volvimos a tener el peso que teníamos cuando éramos más jóvenes, ambos, etcétera, etcétera. Esto contrario, y bueno, por ejemplo, yo hoy tengo 46 años y hoy día tengo la menstruación, hoy. Mi mamá, que tuvo toda la vida colon irritable y que ella cree que eso es normal, mi mamá la menstruación se le retiró a los 40 años, ¿ok? Lo que quiero decirles es que hay un montón de cosas que creemos que son normales y que no son normales, ¿sí? Lo normal es estar sano. Lo normal es poder reproducirse sin acudir a tratamientos in vitro. Lo normal es poder tener niños sanos que no se enfermen de nada. Eso es lo normal. Y eso sucede cuando cambiamos nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de limpieza, nuestros hábitos de higiene personal y nuestra manera de ver la vida, por supuesto, también. Entonces, bueno, con esto dejo a la doctora Mónica con todo lo que tiene para contarles el día de hoy a todos los parientes y amigos que vinieron gustosos a escucharnos. Ok, bueno, buenos días a todos. De verdad que tanto a Diana como a mí nos alegra la participación. Esperábamos más personas porque son cambios inicialmente en el estilo de alimentación, pero luego nos llevan a unos cambios en el estilo de vida. Bueno, yo soy Mónica Ramírez, soy pediatra, mamá de 3 niños celíacos, ¿ok? Al inicio, bueno, de verdad que fue muy difícil llegar al diagnóstico. Ya llevamos en este tipo de alimentación, o los cambios de alimentación, 8 años. Sin embargo, ya llevamos 2 años en GAP de lo que conocimos y de verdad, en parte, lamento no haberla conocido antes para haber logrado una recuperación mucho antes. En ese entonces, mi hijo mayor vomitó desde los 14 meses hasta 4 años y medio. Hoy en día tiene 12 años. Y quiero hacer una anécdota. O sea, en 12 años mi hijo no sabe qué es un vaso de refresco y muchos lo ven así como que raro y no, ¿por qué tiene que tomar refresco? Siempre fuimos un poco a lo natural, a llevar lo que creía que llevábamos, una alimentación saludable. Luego de conocer GAP, nos dimos cuenta que no era tan saludable como creíamos, ¿okay? Pero sí fue algo que nos llevó a la recuperación. En ese entonces, acá se conocía poco, no entraba en la cabeza que un alimento produjera tantos síntomas tan graves que incluso le afectó la talla y el peso a mi hijo. Antes de los 4 años hicimos endoscopia. Imagínate un estudio tan invasivo a un bebé tan pequeño, un niño tan pequeño, y ya era agotando todos los recursos porque exámenes que se hacían, todo estaba normal y ya esos vómitos se hacían muy seguidos. Inicialmente, bueno, la endoscopia tampoco fue que nos ayudó mucho, me acercó un poco. De verdad que fue un poco frustrante porque me estaba graduando de pediatra y no sabía por qué mi hijo vomitaba. En la universidad, de verdad, nunca escuché enfermedad celíaca, nunca vimos un paciente que ingresara y dijera, mira, el niño tiene un antecedente de una intolerancia a los lácteos, alergia al gluten, ni mucho menos enfermedad celíaca.
Entonces, dijo, nos corría, fue como ir más allá y ahondar más de lo que había sido mi entrenamiento en el posgrado como pediatra. Luego llegamos con un inmunólogo, que fue quien nos hizo inicialmente un diagnóstico de una intolerancia a lácteos y a huevos. Se retiran estos alimentos, primer perfil celíaco negativo, y cuando se hacen los controles un año después tenía gluten, lácteos, huevos y perfil celíaco positivo, lo que nos llevó a los cambios de alimentación. Sin embargo, las nutricionistas que nos apoyaron en ese entonces, seguíamos con cereales, seguíamos con muchos alimentos procesados, me mandaban galletitas. En ese entonces estaban entrando algunas marcas europeas libres de gluten, pero llenas de químicos, llenas de conservantes, llenas de grasas trans. En ese momento no conocíamos todo esto, y fue como seguimos, solamente retiramos el gluten, pero sí veíamos que faltaba algo, no había una mejoría por completo. Hubo, los síntomas grandes pasaron, pero sí seguí buscando, falta algo, falta algo, falta algo, hasta que estuvimos en un curso con Diana y conocimos el protocolo GAPS y entendí que era la pieza del rompecabezas que faltaba. De verdad, para muchos puede ser abrumador, y una de las cosas que queremos dejarles hoy en claro es que entiendan por qué se retiran tantos alimentos, o creemos que son tantos alimentos, porque en realidad estamos quitando son los químicos, los alimentos procesados. Todo lo refinado va por un proceso de hidrogenado. Ese refinado es un paso por más químicos. Esos químicos se quedan en ese alimento, le bajan el valor nutricional y quedan en nuestro intestino inflamando, no nos deja absorber los nutrientes, dejan radicales libres que en cualquier momento se van a acumular en cualquier célula de nuestro cuerpo y van a producir la enfermedad. Entonces, no crean que estamos retirando grandes cantidades de alimentos, estamos retirando es lo procesado, porque nos vamos a una alimentación nutritiva, consciente y de verdad natural, ¿ok? Algunas veces nos han dicho, no, sobre todo el tema con las chucherías con los niños, pero no comen eso, no, no comen eso, pero y esto no, no puede, esto no, no puede. Entonces, ¿qué comen? Mi respuesta es comida de verdad, ¿ok? Porque de verdad que son niños sanos. Cuando iniciamos el protocolo GAP, o sea, de verdad que fue impresionante. Síntomas que quedaban muy leves, que si un brotecito en la piel, que si el moquito, que si mucho estornudo, todo eso desapareció. Y lo más importante, mi hijo mayor, de venir con muy poco aumento de peso y talla al iniciar el protocolo GAP, lo más impresionante fue que en 2 meses subió 2,5 kilos y creció 5 centímetros. Y los otros niños también, en menos proporción, entre 1,5 kilos, 2 kilos y 3 centímetros, pero en cuestión de 6 meses habíamos dejado, o sea, saltaron 2 tallas. Eso fue, dejamos zapatos, ropas, vestidos. Eso fue un montón de ropa que hubo que sacar. Aparte de recuperar no solo el peso y la talla, ellos disminuyeron cualquier cantidad de síntomas. Son niños que están muy activos, son niños sanos, muy educados, porque me dediqué a entrenarlos fue a ellos, para que en el momento en que no estuvieran conmigo supieran por qué no pueden recibir otro alimento. En el colegio, que es un tema donde mayor hay riesgo, la profesora de mi hijo menor decía, solo me recibe lo que sale de la lonchera. Si se te queda la cucharilla, me vas a poner cabeza arriba, porque no me recibe ni siquiera una cucharilla que no salga de su lonchera. Entonces, bueno, fue mucho entrenamiento a los niños. Algo que tenemos que tener en cuenta hoy en día es la adicción al azúcar, que ya se convirtió en un problema a nivel mundial. Estados Unidos con sus grandes porcentajes de obesidad, pero tenemos que cambiar un poco ese chip del azúcar. El azúcar refinada es terrible para nuestra salud, no solamente para cuando tenemos una condición, sino es para todos. Entonces, una de las cosas que
más nos ha gustado de GAP es que nos enseña a alimentarnos y a nutrirnos de verdad antes de presentar una enfermedad. Los que ya padecieron una condición, pues de verdad que nos ayuda a recuperar de una forma impresionante. Es como hacerle un reseteo, esa actualización del sistema que le hacemos a la computadora es hacerle un reseteo a nuestro intestino y a toda nuestra salud. Cuando el intestino se ve inflamado, nos pone en riesgo, nos inflama y hay muchos tóxicos que están dentro de los alimentos que nos van a ir enfermando. Esas son las cosas que retiramos. Tenemos que vigilar las meriendas. No es posible que hoy en día las meriendas para un niño en colegio que está estudiando, que está haciendo un trabajo a nivel cerebral, ¿sí? Porque están haciendo operaciones matemáticas, están coordinando, están poniendo en función, o sea, funcionando su memoria. Cuando salen a la hora de receso, son puras azúcares y harinas refinadas con un montón de químicos altos en grasas trans y juguitos empaquetados o envasados altos en aditivos y en azúcares. Entonces, eso en vez de ayudarlos, lo que hace es que literalmente nos va quemando las neuronas. Las cantinas de los colegios, de verdad que son terribles. Aquí, lamentándolo mucho, no hay ningún tipo de legislación que regule la alimentación. Lamentándolo mucho, en la universidad no nos enseñan nada de nutrición, lo que está diciendo Diana, tal cual, así como habla ella que hacían los residentes, en el posgrado pasaba también la señora de chucherías, incluso ya no las como, no las refiné, pero era tal cual, lo que está diciendo Diana, así lo ven. Tomemos en cuenta que el médico con el que consulten o les va a hacer una... presentando esto como una guerra religiosa. Y no hay un micrófono. Guerras religiosas. ¿Es cierto? Creo que el de Miriam. Miriam, porfa, de silencio el micrófono. Sí, es el de Miriam. Bueno, hablaré con ella. Justo saluda al presidente CIA. Tiene que dar con sus cosas israelíes. Solo para este propósito, sí, los israelíes tienen un enorme arsenal de armas soviéticas en manos Me parece que es un invitado. Necesito asegurarme de que están rusas. Bueno, debe ser difícil de vender. Y en autoridad parece esto. Incluso estoy muy cerca de violar la caldora. Bueno, no sé cómo sea eso. Pero Charlie, pequeño, sí buenos días, quizás la señora de Ecuador le puede poner silencio a todos. ¿Quieres que revise tus comentarios? Sí, es que tiene un volumen alto. ¿Listo? Sí, listo. Listo. Ok, entonces les decía, el médico donde ustedes vayan puede hacer recomendaciones nutricionales o lleve una alimentación sana, pero según su conocimiento y según su propia experiencia, según sus propias creencias acerca de la alimentación. Pero si vamos a un nutricionista, por ejemplo, y es una persona obesa y las ves con chucherías, con todo, o sea, no. Yo tengo pacientes que se han retirado a los nutricionistas porque los niños con diabetes y le han dicho, bueno, el día que la llevas a McDonald's le inyectas tantas unidades de insulina. Y la gente así como que espantada, como que, pero ¿por qué me manda a McDonald's si está con diabetes? Wow. Y entonces le ponen en las meriendas platanitos de las marcas conocidas, o sea, todo procesado. Y eso son cosas que nos han retrasado, ¿verdad? Que nos hace falta mucha cultura de la alimentación. No tenemos una cultura, ¿ok? La adicción al azúcar está haciendo estragos. Estamos viendo muchos niños desarrollando diabetes a los 3, 4 años, 5 años, problemas con las tiroides. ¿Cuántos adultos a los 30 años también ya con una diabetes insulinodependiente? Y aquí sí les voy a hablar de todas los que son, o sea,
tomemos conciencia de cuántas enfermedades son prevenibles desde la alimentación. Y cáncer, ¿no? Algunos piensan, sí, claro, todos los radicales libres, lo que son productos refinados, azúcar refinada y los aditivos y conservantes que tienen, tanto los enlatados como la charcutería, nitrito de sodio, nitrato, sulfito, sulfato de sodio, glutamato monosódico. Saben que en diciembre es cuando llega todo lo ahumado, eso no es ahumado natural, ellos colocan un humo líquido para darle ese sabor ahumado. Fosfato, trifosfato, todos ellos son altamente precursores del cáncer. Este cuento de que todos nacemos con las células precancerígenas es mentira. Las transformamos con el tipo de alimentación y con todos los contaminantes y los tóxicos a los que estamos expuestos. Porque algo que tratamos en GAP es lo que entra por boca y lo que entra por piel. Porque un punto muy importante es la cosmética. Tenemos la costumbre de revisamos las etiquetas y solamente cuántos ingredientes leemos, los 3 primeros, las 2 primeras líneas, y ese montón de abajo no los leemos porque ni siquiera entendemos qué es. Hay parabenos, bencenos, sulfalauril, bla, 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 y todo ese montón de nombres raros que no entendemos y no le paramos. Señores, esos componentes que se encuentran en el champú, en el jabón, en las cremas de dientes, cremas corporales, maquillajes, perfumes, también nos pueden alterar nuestra salud. ¿Por qué? Me pueden alterar la microbiota, que son las bacterias que están en mi intestino, pero también me pueden afectar la función de muchas células, sobre todo a nivel cerebral, a nivel hormonal, y hay algunos que están causados o están ya muy relacionados como causantes de infertilidad. ¿Ok? Ahí es cuando dicen, ay, pero mire tal persona y todos en la familia tienes hijos, menos esa. Vamos a revisar la cosmética, vamos a revisar el tipo de alimentación. Yo en el hospital veo mucho. La alimentación, el gluten, los lácteos y los azúcares. En el tema de la infertilidad. Es lo más terrible. Incluso yo le dije a Diana, vamos a compartirles un video sobre la leche, porque aquí ya nos hicieron creer que tomar leche es normal. Y no entienden por qué retiramos la leche, por qué retiramos los quesos. No es normal. La naturaleza es sabia. A cada especie le dio a su mamá toda la maquinaria necesaria para poder alimentar el recién nacido en los primeros meses o años de vida. Ese intestino está desarrollado, es para procesar y tolerar la leche de mamá. Estamos tomando una leche de otra especie. Somos la única especie animal que consume leche de otra especie. No vemos a la chiva tomando leche de la vaca, ni el becerro tomando leche de la chiva, y así sucesivamente. Todos los animales hacen el destete, menos nosotros, y lamentándolo mucho, hoy en día hay una industria multimillonaria a nivel mundial alrededor de la leche de vaca. Pero aquí es donde venimos nosotros y es un movimiento, no es solamente este grupo, no son solamente sus familiares que están haciendo cambios de alimentación por una patología, sobre todo en los niños, y si les digo algo, sobre todo los niños menores de 5 años están reaccionando de una manera impresionante a todo este tipo de alimentación. La alimentación de hoy en día no es normal. Nos han hecho creer que es normal. Ahí entra lo que ha sido la industria y yo incluyo la publicidad, porque desde que tenemos las campañas por la televisión, la radio y sabe a golosina, pero tiene vitaminas, porque con eso crecimos, ¿ok? No entendemos por qué hay que retirarlo si tengo toda la vida consumiéndolo. Señores, porque hoy en día se está dando a conocer, porque la industria no le conviene dar los pros y los contras, sino te venden es solamente una campaña para comprar, pero ninguna te informa beneficios y las contraindicaciones o el daño que te pueda producir ese alimento.
Algo muy común ahorita y que a mí me llama mucho la atención es la cantidad de productos libres de gluten, pero solo porque tiene la etiqueta libre de gluten, muchas personas lo compran. No solamente celíacos, ahora también hay mucha intolerancia al gluten, no celíaca, pero no leen el resto de los ingredientes. Azúcares refinados, alzo en grasas trans, una gran cantidad de aditivos y conservantes, y los sabores son horribles, de verdad. Mis hijos no comen nada de eso porque eso sabe a puro arroz, nada. Ellos prefieren unas galletas recién hechas, que es lo que hemos invertido en aprender en equipar la cocina, en tener las herramientas adecuadas. Ojo, no ha sido de un día para otro, eso ha sido un paso a la vez, ¿ok? Y Otra Mónica, cosa que... y el otro asunto es, bueno, el origen de esos ingredientes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los lácteos que consumían nuestros abuelos y cuáles son los lácteos que se venden ahora, ¿no? Sí, es como el yo quiero ejemplo preguntar... como el ejemplo que te daba ayer del kéfir de leche, ¿no? Ay, pero la doctora Exacto. Campbell dice que hay que consumir kéfir de leche. Ah, y tú consigues leche de vacas de pastoreo, criadas sin antibióticos, sin vacunas, Hormonas. etcétera. No, yo lo que consigo es leche en polvo. Ah, eso no es leche, ¿sabes? Primero el proceso que lleva la vaca que dio lugar a esa leche, y luego el proceso industrial que lleva la leche en polvo. Eso no es lo que manda a tomar la doctora Campbell. Y así lo mismo con el trigo, y así lo mismo con el arroz. Póngale que usted ya entendió que no puede consumir ese trigo transgénico, que se le cambió el ADN para que en vez de rendir 4 toneladas la hectárea rindiera 8 toneladas, sino que además el arroz también se le hizo eso, ¿sabes? El arroz que es sin gluten también se le hizo eso. El maíz que supuestamente es sin gluten también se le hizo eso. Entonces, ahí hay otro asunto más, y es que no es que es sin gluten, sino cuál es el proceso, de dónde viene y cómo ha sido tratado ese alimento. Sí, iba justo a eso, ¿no? Que ahorita con el tema de la industria, ¿por qué hay que retirarlo si lo tengo comiendo toda la vida? ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos con este tema de ingeniería genética, se han modificado, los alimentos los han modificado genéticamente para que, lo que dice Diana, sean cosechas más productivas, los panes en caso del trigo, masas más elásticas, que las cosechas sean más rápidas, que rindan más. Y esto es lo que nos está afectando. ¿Qué pasa? El trigo que consumía Cristo tenía 7 cromosomas. El trigo que consumimos hoy en día tiene 96 cromosomas. ¿Cómo hace mi organismo para poder procesar el resto de carga genética? Por eso es que lo retiramos, señores. Y no es que todo esto es de moda, no es que esto, lo agarraron como tendencia. No, ahí está una de las explicaciones por qué el trigo y muchos alimentos hoy en día están causando tantos daños en nuestra salud. Lo mismo pasa con el maíz, como lo dice Diana, incluso el maíz, entre el trigo, el maíz y la soya, son unos alimentos de los que más han sido modificados genéticamente. Pero aquí tampoco tenemos cultura del orgánico, y las personas que viven en otros países sí ven que no modificadas genéticamente, porque incluso ya en países donde tienen más legislación tienen que estar obligados a colocarlo en las etiquetas el origen de esos ingredientes o de esos componentes. Lo mismo pasa con la leche, con los aceites. No es lo mismo un aceite de oliva que tú lo prensas y sale el aceite, a un aceite de soya o un aceite de maíz que si tú lo prensas no sale nada. Entonces, imagínense la cantidad de procesos químicos que tienen que hacerlo para pasarlo de un estado sólido a un estado líquido. Y encima que tenga un punto de humo porque los usamos para freír. Entonces, ahí van muchos procesos de hidrogenado, refinado.
Sobre todo sacarle aceite a cosas que no tienen aceite. O sea, el mejor ejemplo es el aceite de maíz. Ustedes han aplastado un grano de maíz tierno y ha salido aceite de ahí. Les ha quedado aceitosos los dedos. Jamás, jamás Nunca. sale almidón. No sale aceite, ¿no? Lo mismo la soja es como una arveja, más grande que una arveja, si la han visto, más amarilla. Ningún grano que uno ha aplastado, ni cocido, ni crudo entre sus dedos, o sea, crudo cuando está tierno, o cocido cuando está cocido, obviamente, ya que no está tierno, ninguno nos ha dejado los dedos aceitosos. Entonces, eso es lo que se llama hidrogenado. Sacar aceite de donde no hay, básicamente, ¿verdad? Y como dice un amigo mío, echando casi que tiner para lograrlo. Sí, entonces, eso no es normal. Y en el caso del trigo, no es solamente que se ha modificado genéticamente. Viene el cultivo. Yo le digo el uso y abuso de fertilizantes y pesticidas y cualquier tipo de componentes que le ponen en las fumigaciones. Ahí estamos en contacto con una gran cantidad de metales pesados y muchos componentes tóxicos. Y luego venimos a las plantas procesadoras para hacer las harinas. Y si ustedes leen la harina de trigo, harina refinada. Entonces, imagínense todas las cantidades de procesos que pasan ese alimento desde la semilla hasta que nosotros lo consumimos. Por eso es que estos alimentos están produciendo daño hoy en día. El maíz, y aquí tenemos una cultura de maíz, gracias a Dios no tenemos mucha cultura de soya, pero el maíz desde los años 80 empezaron con el uso del glifosato, que es un químico que lo utilizan para que no crezca la maleza. Ya para el año de los 90 ya era una pauta. Yo tengo pacientes que cultivan y cuando llegan, no, sí, voy a empezar a sembrar maíz. Yo digo, sí, seguro que ya le va a poner glifosato. Ay, sí, doctora, ya lo compré. Yo le digo, eso es veneno. A medida que todas esas matitas van creciendo, esos componentes de las fumigaciones las van absorbiendo. Le baja el valor nutricional y le aumenta la carga tóxica. ¿Ok? Lo otro que queremos hablar, este tema de refrescos, chucherías, los Nestlé, sopitas de sobre, o sea, ellos traen muchos químicos. Entonces, a la final, ellos me van a inflamar el intestino y cuando el intestino se inflama, le abres la puerta a enfermedades autoinmunológicas, diabetes, aterosclerosis, infartos, cáncer. Hoy en día, algo que me preocupa es la cantidad de enfermedades neurodegenerativas que hay. Alzheimer, Parkinson, niños convulsionando de 5 años por el consumo de gluten, de azúcar, de productos refinados. Y se los digo que hoy en día está aumentando muchísimo. Sobre todo menores de 5 años están aumentando o están reaccionando muchísimo a este tipo de alimentación. Otra cosa por la que de verdad queríamos conversar con ustedes es porque la familia y el entorno de los niños o de las personas que están haciendo los cambios de alimentación son una pieza fundamental. Tenemos que hacer conciencia de lo que comemos, porque o si no nos puede ir atrás, porque con esto de un poquito no le hace daño, en el momento en que llevamos a un niño que está ya con los cambios de alimentación, un intestino que está sanando, ustedes a escondidas de mamá o papá, lo hablo con propiedad porque lo veo todos los días en la consulta, se quejan de los abuelos o incluso he escuchado abuelos y se lo digo, fue con un colega, el abuelo traumatólogo y escucho con autismo, mamá y papá también están en este ámbito de la salud. Y escucho al abuelo, no, ya están tolerando más, porque ya cuando los dejan en la casa, ya nosotros le damos y ya no le dan las reacciones como antes.
No, sí le están dando reacciones. Una cosa son los síntomas grandes, los vómitos, las diarreas, pero otra cosa es el daño que les van haciendo en el intestino a nivel microscópico, porque nuestro sistema inmunológico no dice te comiste la torta entera o un pedacito. Nuestro sistema inmunológico dice, ¿estuviste en contacto con el trigo? ¿Sí o no? Sí, te desencadena. Puede que en ese primer momento no haga una clínica aparatosa, pero se los digo, se vuelve una bomba de tiempo. Y usted vio que no le dio nada, vuelve y le da otro poquito y vuelve y le da otro poquito. Agárrense porque en cualquier momento les va a explotar con una recaída. Y no los van a dejar recuperar. Son niños que no terminan de recuperarse. Entonces, de repente van mejorando y usted lo ve que se estancó. O por lo menos mamá, que está más pendiente, se ve que estancó y ya, pero venía tan bien. Y ahora, ¿por qué no siguió avanzando? Bueno, revisemos cuando no estamos. Y ahí sí les digo, son una pieza fundamental para ayudarnos a recuperar la salud de los niños o de la persona que esté presentando esta patología. Vamos a entenderlos, vamos a hacer un poquito vamos a apoyarlos, de saber que si salimos siempre con loncheras. Mira que tú, Quererlos, incluso, quererlos no es darles lo que les hace daño. Exacto. Y por eso hablo de hacer y la tolerancia a los alimentos no se da por darles el alimento que hace daño, ¿sabes? Eso es una creencia tremenda. O sea, bueno, voy a hacer que sea tolerante al trigo dándole más trigo, lo voy a tapuzar de trigo para que se haga tolerante, porque el cuerpo tiene que aceptar ese trigo. No sé, por favor, es una locura eso. Realmente hay que revisar la relación que uno tiene con la comida, entender la relación que cada uno tiene con la comida y ver si es la relación más sana y entender que no necesariamente esa relación mala que tenemos nosotros con la comida es la que merecen nuestros niños ni la que tenemos que pasar a nuestros niños, a nuestros nietos, sobre todo. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo en esto de que los abuelos son una pieza clave en todo esto, ¿no? No entienden cómo dar afecto sin hacer una torta llena de cosas. O sea, el afecto, miren, a nuestros hijos los regañamos bastante, les ponemos tareas, les ponemos rutinas, y no les damos todas esas cosas que les hacen daño y nuestros hijos nos adoran. Digo, eso es una muestra, ¿verdad? Sí, aquí es igual, mi hijo de 12 años entra conmigo a la cocina a amasar los panes, el otro agarra la batidora porque quiere hacer la torta con sus masitas para las galletas, o sea, y eso es. Yo siempre les digo en la consulta que yo no entiendo en qué momento de la historia relacionaron darle chucherías o darle dulces a un niño con darle amor. Yo le digo, cámbiale la galletita por una manzana, por un mango, por un durazno, por frutas, por cosas sanas. Y aquí viene algo muy importante, que es el equilibrio y el tipo de alimentación que tienen que tener nuestros niños para que se puedan desarrollar en óptimas condiciones. Yo no puedo pretender tener un niño sano cuando el 80% de su alimentación es basada en carbohidratos y harinas y no le doy vegetales, porque hoy en día se ha vuelto un niño que come vegetales es un extraterrestre y todos te miran así con la cara de espanto y come vegetales. Sí, claro, es lo normal, ¿no? Los niños deben comer vegetales, pero tenemos que enseñarlos. Y ahí nos vamos a revisar los hábitos de alimentación de mamá y papá, porque si a mamá no le gustan los vegetales, no te gustan, pero tienes que enseñarle a tu hijo. Y con tu hijo debes desaprender y reaprender tú al consumo de vegetales, porque ellos son los que nos van a dar los nutrientes para que ellos se puedan desarrollar, para que puedan tener una buena capacidad a nivel neurológico, tener un sistema hormonal equilibrado. Otra cosa es el peso, no es normal, o sea, un niño obeso no es un niño sano. Tenemos muchos niños ahorita obesos y con carencia de minerales, o sea, desnutridos porque no tienen los nutrientes adecuados.
Yo les digo que son inclusive, Mónica, inclusive gorditos y celíacos, ¿no? Sí, yo tengo en la consulta gordos celíacos, o celíacos gorditos, pero tú revisas y ¿qué comen? No, entonces cambié la harina de trigo por harina de arroz, maicina, yuca, ¿qué comen? No, pues puros carbohidratos, puras harinas. Tampoco voy a llegar al equilibrio porque todos tenemos que ir balanceados. Necesitamos carbohidratos, necesitamos vitaminas y minerales, las grasas, eso es otro tema. Ajá. Las grasas y las carnes. Es el tipo de grasas y las proteínas, pero es el tipo de grasa. Las grasas que se quedan en las arterias es el exceso de azúcar, es el exceso de harinas que el cuerpo produce o las metaboliza hasta cierto límite y todo lo que sobra lo almacena como grasa en la piel, en la pancita, en los bracitos y en las arterias. Eso es lo que va a ir a producir las aterosclerosis, infartos al miocardio, que un pedacito de esa grasa que se va acumulando dentro de las arterias se desprenda y te suba la cabeza y te produzca una ACV o cualquier otro tipo de patología. Yo les digo que son niños que hoy en día, o sea, medio se caen, medio reciben un golpecito y son unas fracturas aparatosas, porque tenemos niños de 3 y 4 años descalcificados, con huesos descalcificados. Y si revisamos, entonces antes de los 12 meses ya le están dando refresco. Tienen el hábito de 1 litro de refresco de forma muy constante y muy rutinaria para acompañar los almuerzos, las comidas. Los cumpleaños es la cosa más terrible, Mónica, que hay, la cantidad. Pero entre paréntesis, ahí hay que acotar que entonces empiezan la dieta GAPS y creen que los niños se les van a descalcificar porque no toman leche y no comen queso, ¿no? Ah, bueno, importante, Diana. Sí les quiero aportar algo. Este tema de necesito leche por el calcio y el niño tiene que tomar leche por el calcio es algo falso. La forma química en que la leche o que está el calcio dentro de la leche, o sea, es una forma química que nuestro intestino no la puede absorber adecuadamente. Se absorbe solamente de un 30 a un 33%. ¿Ok? O sea que me puedo tomar un vaso de leche todos los días y a los 40 años puedo tener una osteoporosis precoz, porque eso no me aporta los niveles adecuados de calcio. ¿No? O una osteopenia que es igual de nociva, que es por exceso también. Exacto. En cambio, el calcio que viene en el ajonjolí, en las semillas de chía, en algunos vegetales, el chucrut es alto en calcio. Claro, pero ellos vienen en una forma química que se absorbe de un 60 a un 66% y en algunos incluso mucho más. Entonces, señores, el calcio no depende de la leche, el calcio depende de la alimentación, pero una alimentación balanceada, adecuada. Ya que Diana nombra el chucrut, de verdad que estos son técnicas ancestrales. Yo siempre le pregunto, cuando van los abuelitos a la consulta, yo les pregunto, abuela, ¿qué consumían ustedes cuando eran niños? ¿Ustedes comían ese montón de cosas que se come hoy en día? Y todos miren se dicen, no, doctora, todo era muy sano, ahí mismo, y muchos vivían en granjitas, y todo era muy natural, y sus padres también eran muy natural, las técnicas de conservación eran bajo fermentación de alimentos, y ese tipo de alimentos nos ofrecen probióticos que nos ayudaban a mantener la microbiota, a mantener el intestino sano, y de ahí nos manteníamos sanos. Con el invento de la refrigeración, esas técnicas las fueron dejando a un lado. Afortunadamente, hoy en día se están recuperando porque ahora todo es meter a la nevera. Tenemos ahora la excusa de que, claro, entendemos todos los cambios sociales que se han venido. Por ejemplo, anteriormente mamá estaba en la casa, hoy en día las mamás también trabajamos, pero yo creo, y lo digo porque yo también trabajo, en buscar un equilibrio, porque yo trabajo, pero yo aquí en mi casa, yo hago mis harinas, yo preparo todo natural, yo tengo mis cultivos, mi chucrut, mi masa madre, mi kefir,
el todo es organizarse. Entonces, no, el no tengo tiempo se convirtió en la excusa para todo. Y no, de verdad que tenemos que hacer una pausa, reorganizar nuestra cocina, reorganizar nuestra mente y saber hacer conciencia de qué le estamos dando a nuestros hijos. Porque si seguimos con esta alimentación, de verdad que no van a llegar a los 40 años. Y si vemos y pienso que hacemos para un los familiares, pienso que un ejercicio bonito para bonito y feíto a la vez, para los familiares que se sumaron a la interacción de hoy, es hacer aquel árbol genealógico de las enfermedades o alergias o esas cosas que la gente termina no viendo como una enfermedad, sino como algo que yo heredé, ¿saben? Esto lo tiene toda la familia. Pienso que ese ejercicio es clave para que no solo alguien entienda que su nieto o que su hijo o que su cuñada necesita una alimentación especial, sino para que empiecen a entender que en realidad todos necesitamos volver a cómo nos alimentábamos antes, cómo se alimentaban nuestros ancestros. Ese árbol genealógico es poner a todos los hijos, a todos los nietos, y también ir poniendo a todos los padres, los abuelos, etcétera, etcétera. Ese ejercicio con todas esas, de qué nos hemos muerto en la familia, es un ejercicio muy importante dentro de ese árbol genealógico. Hay unos que todos se mueren. ¿Ah? Y la edad, ¿a qué edad murieron nuestros abuelos? ¿Y a qué edad murieron? Y es muy importante hacer este ejercicio porque lo que podemos ver, además de que en realidad lo que heredamos no son enfermedades, sino malos hábitos, también podemos ver cómo el sistema inmunológico va poniéndose peor de generación en generación, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, unos abuelos que no tuvieron mayor cosa, ¿verdad? Que por lo menos en mi casa y en mi caso, pero ya tenemos unos papás. Voy a hacer el ejercicio de mi familia para que entiendan el ejercicio que les estoy planteando. Mis abuelos murieron tengo un abuelo que murió de cáncer de recto, una abuela que sí murió muy viejita, de vieja, que era la que mejor se alimentaba. Tengo una abuela que murió de diabetes y un abuelo que murió de una ACV, pero ya viene toda la generación de mis tíos y de mi mamá, donde mi mamá, como les digo, bueno, mi mamá para mí es una Asperger no reconocida, colon irritable toda la vida, se le retiró la menstruación a los 40 años, tuvo presbicia a los 40 años, lo cual también indica un tema con el azúcar, ¿verdad? Con el consumo de azúcar, los temas de la vista normalmente tienen que ver con eso. Tengo un papá que murió primero le dio diabetes y después le dio cáncer, porque esas son el cáncer es la diabetes tipo 3, se le llama hoy día, ¿verdad? Y al Alzheimer, a la demencia senil, se le llama diabetes tipo 4. Para que tengan una idea de cómo el azúcar y los almidones y los refinados, los aceites refinados, etcétera, están relacionados con esas enfermedades, con esas patologías. Luego tengo una tía con psoriasis y celiaquía. ¿Qué les parece? Otra tía que tuvo convulsiones toda su vida, siempre me olvido cómo que se llama esa enfermedad, ¿cómo que se llama? Tengo un problema con esa epilepsia. Tuvo epilepsia toda la vida, jamás pudo tener hijos además, con problemas de infertilidad. Bueno, ¿les parece poco? Y ahora tenemos, yo, como les contaba, bueno, tuve infertilidad en forma de varias
o sea, cuando a mí me diagnosticaron infertilidad, me diagnosticaron 4 cosas relacionadas con la infertilidad, ¿ok? ¿Y qué pasó? Los niños terminaron con un diagnóstico de autismo, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo el sistema inmunológico, por no llamarlo la microbiota, lo que llamábamos antes la flora intestinal, va degradándose hasta que tenemos los hijos que tenemos o tenemos los nietos que tenemos, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio que les invito a hacer como familia para reconocerse y para aliarnos todos en función de mejores hábitos, ¿sí? No se trata no solo de que no fastidiemos la dieta ajena, sino de que también mejoremos la dieta propia. Aquí todos queremos que todos caminemos mejor, que todos vayamos hacia mejor. Y por eso los hemos invitado a este encuentro. Me gustaría, como nos quedan 45 minutos, 25 minutos, me encantaría que si algún familiar tiene alguna pregunta, nos la haga. ¿No te parece, Mónica? Sí, ya va. Voy a aclarar algo, Diana, que aquí nos están escribiendo que la epigenética. A la epigenética le venimos echando la culpa de esas enfermedades de familia, pero en realidad son mismos hábitos de alimentación de familia. Ese tema de, no, en la casa todos son gorditos, pero ¿qué comen todos? El estreñimiento. Es que no, es que el estreñimiento es todo de familia. ¿Cómo comen? Comen todos igual. La epigenética es modificable según el tipo de alimentación que lleva. Quiero sí aclararles esto. En mi caso, igual que donde Diana, también tengo antecedentes familiares de diabetes, de ácido, de gota, lo que es el exceso de ácido úrico. Tengo una tía con lupus, psoriasis, y nosotros hemos ido cambiando y vamos súper bien, de verdad. Entendiendo también que mi tipo de alimentación es diferente al de ellos. Algo con el azúcar que les quiero señalar, el azúcar es estimulante del sistema nervioso central. Él te activa los mismos receptores que algunos estupefacientes, como la cocaína. Y todas estas toxinas a las que estamos expuestos, cuando el intestino se inflama, pasan a cualquier parte del cuerpo y se pueden alojar en el cerebro. Eso es algo muy importante lo que está sucediendo hoy en día con el autismo, que cada día aumentamos más la cantidad de químicos a los que estamos expuestos y todos ellos se van acumulando en el cerebro y hacen que los niños se desconecten de su entorno. Los otros les produzca convulsión. Estamos hablando del Alzheimer, la epilepsia, el pseudoparkinson, porque se inflama el intestino, se inflama el cerebro y podemos esperar cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, ahora preguntas. Van levantando la manito y nos van haciendo las preguntas, quieren saber qué les inquieta, qué es lo que más les ha costado o si hay algo que digan o qué piensan, si es que algunos nos dicen que somos exagerados, pero no, exagerados es el montón de químicos, de verdad que este tipo de alimentación es retomar lo natural, es aprender a darle a cada alimento su proceso adecuado para poder aprovechar al máximo su valor nutricional. Mónica, y aparte otra cosa, otro de los mitos, esta dieta es muy cara. No, caro es ir al médico, caro es pagar antibióticos, caro es hospitalizarse, caro es operarse cosas. Eso es caro. No, yo creo que, exacto, tenemos que mente abierta. En mi caso, yo les digo, tenemos una alimentación cuadrada. Aquí comemos lo mismo, o la costumbre es comemos siempre lo mismo. Arroz, pasta, arepa y pan. Y si no tengo arroz, si no tengo queso, jamón y huevo para ponerle a la arepa, no tengo nada con qué ponerle a la arepita. Y resulta que a nosotros GAP nos cambió esa alimentación cuadrada a un abanico de oportunidades y de opciones. Y de verdad, o sea, se los digo, más de la mitad de los ingredientes hoy en día en mi cocina no los conocía y algunos los conocía y jamás los había utilizado. Entonces, de verdad, es un tipo de alimentación maravillosa. Considero, yo que comí full plomo toda la vida hasta que empezamos los cambios con mis hijos, porque yo, a pesar de que yo no presenté ningún tipo de alteración,
¿ok? Yo no presenté reacción a alimentos, no presenté nada. Yo me adecué o me adapté. Yo me adapté a la alimentación de mis hijos porque entendí el daño que estaban haciendo y yo digo, ah, si yo los voy a cuidar a ellos, pero y entonces yo sigo comiendo igual y si después yo me enfermo, ¿quién los va a cuidar a ellos? Ya va, pero si estoy conociendo todo el daño que hacen estos alimentos, ¿por qué los voy a seguir consumiendo? No, yo me paso, cambio aquí y ampliamos los alimentos, las formas, o sea, se puede hacer absolutamente de todo, todo lo que ustedes se imaginen, pero de forma natural. Y lo otro es abrir las opciones, porque no es que siempre tengo que comer pizza, hamburguesa, perro caliente y voy a buscar el pan sin gluten y voy a buscar, no, señores, mire, hay una alternativa, Diana tiene en sus cursos cantidad de recetas y se come, y yo considero, y mis hijos también lo dicen, o sea, comemos más rico hoy en día que antes de todo esto y sobre todo antes de GAP, porque cuando tú vas retirando un alimento, te crea la necesidad de ir buscando la opción y eso te va ampliando tanto los alimentos como las formas de prepararlos, nuevas recetas. Y es maravilloso que tú puedas tener al alcance muchos alimentos y salir de la rutina de comer siempre lo mismo, que eso sí me parece aburrido. Comer todos los días lo mismo es aburrido. Aquí en casa variamos muchísimo la alimentación, los muchachos no se cansan, ellos están siempre consumiendo, el día que les toca un postre, pues tienen su postre, todo hecho en casa, porque de verdad que yo, igual que Diana, bueno, Diana mucho más, Diana es aquí nuestra profe en la cocina, porque de verdad que tiene unos cursos maravillosos, aprovechen el que inicia el lunes. Digo, yo ya me inscribí porque imagínate, ahora venimos con snacks realizados con masa madre. Le apartamos, o sea, le aportamos probióticos, comemos súper rico, comemos sano. De verdad que es otra onda. Otra cosa, aprendemos a no seguir un rebaño, no es a seguir todo lo mismo porque el televisor me dice o porque ahora los influencers me dicen esto. No, está bien hacerlo diferente. El mundo ha cambiado por las personas que lo han hecho diferente. Bien. De verdad, porque si seguimos todos como un rebaño, vamos a seguir todos enfermos. Hay que salir, hay que abrir los ojos, hay que buscar. Te están diciendo, no, hay un artículo, todo lo que es de Monsanto, el glutamato monosódico es inocuo para la salud. ¿Es verdad o es mentira? No, voy a ir a revisar. No. El glifosato ya está aceptado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los causantes del aumento del autismo en niños. Eso ya está más que comprobado. Entonces voy a seguir yo, pero nunca busco qué es glifosato, qué es lo que hace. Entonces también de prender esa lucecita o prender ese bombillito de buscar, de explorar, de leer más, de ir más allá de lo que nos ponen solamente, de lo que nos ponen al frente. Bien. A ver, Carmen Luna nos pregunta cuáles son los alimentos permitidos en GAPS. Pues yo ahí invito creo que es de Yanira, ¿verdad? A que le comparta el PDF justamente donde hablamos de los alimentos permitidos, ¿no? No, pero se pronuncia GAP porque su vaina en inglés PS. Su vaina en inglés es Gut and Psychology Syndrome. GAPS. Ajá. El intestino y la psicología. Ay, Dios. El síndrome del intestino y la psicología, tal cual se llama el libro de la doctora Campbell. Porque, bueno, sí, aquí todos lo tienen. La dieta GAPS en realidad está, es un compendio que hace la doctora Campbell basado en dietas anteriores, formuladas por psicólogos y psiquiatras, para personas con esquizofrenia, autismo, etcétera, etcétera. Ella se basa inicialmente
en una dieta que diseña un psiquiatra, diciendo que todas las enfermedades empiezan en el intestino. ¿Sí? En la mitad, en el intestino medio es, no me acuerdo bien. Intestino delgado. En el intestino delgado. Bien. El asunto es que ella lo que hace es retomar estas dietas, se dedica a estudiar, ella es neurólogo y se dedica a estudiar nutrición porque tiene un niño con autismo. Y ahí termina como de darle forma a toda la dieta. Nosotros, de hecho, igual hemos hecho algunas adaptaciones a esa dieta y lo que los puedo invitar es a que sus familiares, los que los invitaron, les compartan, por una parte, el PDF que tiene que ver con alimentos permitidos y no permitidos, que es uno que compartimos recientemente, el que tiene que ver con signos y síntomas, ¿verdad? Me parece, Mónica, que ese es un PDF que les va a permitir ver cómo todos esos puntos ciegos de todos esos padecimientos que ustedes ven como algo normal y como hereditario y como una condición familiar, ver que no lo son. ¿Qué más lo podemos invitar a leer del curso? Podemos invitarlos a leer el PDF que tiene que ver con qué es GAPS adaptada. Y bueno, y que escuchen a las personas, a sus familiares que están haciendo este curso. Lo están haciendo porque muchas llegaron aquí con desesperación buscando una solución a su situación familiar. Escuchen que a veces nosotros escuchamos más a los de afuera que a nuestros familiares. ¿Saben? Es muy fácil etiquetar, muy fácil pensar que están locos, que en la desesperación, ¿saben? Acudieron a cualquier cosa en busca de salvación y no es así. Las personas que están aquí cursando están en salud propia y su familia. Entonces, escúchenlos. Tienen muchas verdades dentro de su casa. ¿Sí? A ver. Que vean los cambios. ¿Cómo? Que vean los cambios que van presentando los niños. ¿Cómo? Que vean los cambios que van claro. Y los niños. Mire, vean los cambios. Yo tengo pacientes que en 2 semanas dicen, fija mirada, responde órdenes, acude al llamado, dejó de hacer estereotipos que antes era imposible. Claro, pero además adultos que rápidamente encuentran mejoría a su situación. Como les digo, no piensen que esto es solamente un tema, un padecimiento de niños. No, aquí hay adultos con cándida que no saben que tienen cándida. Ahí tenemos cáncer cerca. Tenemos muchas cosas que mirar alrededor. Realmente no es solamente atender niños, es atendernos a nosotros también. Yo me recuperé de la fibromialgia. Ustedes no pueden tener una idea de los dolores de la fibromialgia. Uno no se puede ni mover. Y hoy día hago zumba con mis hijos y no me duele nada cargando este muchachito que lo tengo que cargar, que cada día pesa más. Y soy una vieja, 46 años, cargando un carajito que no tiene ni 2 años y no tengo los dolores horribles que debería tener y que tuve cuando cargué a los otros, cuando cargué a los que tienen 9 años ahora. Entonces, fíjense, una de las preguntas que están en el chat dice, ¿cómo hacer con los demás familiares? Miren, esto es un tema de contagio. Primero, ocúpense, si ustedes apenas se van a sumar a ser cómplices de su cuñada, de su hija, de su hijo, y de sus nietos, empiecen primero ustedes a ver bien todos esos cambios que han presentado esa familia que se sumó al cambio de alimentación y empiecen a hablar de eso con sus familiares. ¿Te diste cuenta que el niño antes hacía esto y ahora no? ¿Te diste cuenta que ahora mi hijo duerme mejor? ¿Te diste cuenta que ahora socializa más? ¿Te diste cuenta que ahora está menos hiperactivo? ¿Te diste cuenta que le cambió el humor? Porque les voy a contar algo. Los adultos con mal carácter, eso también habla de una pésima alimentación. ¿Saben?
¿Cuántos de aquí tienen sus maridos que se agarran rabietas, con los que no se puede hablar de nada? Cuenten, ¿ah? ¿Cuántos? Todo eso tiene que ver con una pésima alimentación. Entonces, vamos a empezar como cómplices a hacer notar los cambios favorables que estamos viendo en nuestra familia con el resto del entorno, ¿sí? Para que ellos se despierten también a ver, porque es que el problema es que en esta edad moderna vivimos sin mirar y sin escuchar. Estamos más pendientes de las redes y del televisor que de lo que sucede a nuestro alrededor, y a veces no nos damos cuenta de esos cambios, ¿ok? Entonces empecemos a hablar de eso en la familia y empecemos a decirles, oye, yo también como que voy a empezar a hacer esos cambios, me gusta, voy a ver si ahora entonces duermo mejor haciendo esos cambios, voy a ver si me duelen menos las articulaciones, voy a ver qué pasa en mí, ¿ok? Esa es la manera de poder involucrar a los demás, ¿sí? Y por supuesto, como le decía ayer a la compañera Raquel, también tenemos que entender, meternos en este mundo entendiendo que se ayuda a quien se deja ayudar, ¿ok? Sí. Hay gente que quiere morirse de lo que tiene porque no quiere renunciar a las cosas ricas que come. Yo tengo un amigo muy cercano, nosotros tenemos un amigo muy cercano que murió de COVID en enero, y él era un candidato de esos bellos que cuando apareció el COVID nosotros dijimos, oye, si esto le da a Rolando lo mata, pues tal cual lo mató. Porque Rolando era una colección de autoinmunes, tenía una colección, realmente era tremendo. Y yo le hablaba de la dieta y Rolando se reía de nosotros y decía, mire, yo le voy a explicar, me dijo un día enojado, yo le voy a explicar, mire, yo voy a médicos que me dicen que me tome esta pepa y yo me la tomo y les explico. Usted dime una pepa que implique que yo no deje de comer lo que a mí me gusta comer, porque yo no voy a dejar ni de beber ni de comer lo que a mí me gusta. ¿Ok? Ese señor se murió y toda su familia, bueno, yo traté de hablar con una de las hijas y le dije que, bueno, que yo pensaba que la muerte de Rolando, a pesar de todo lo triste que era, también podía significar algo valioso para el resto de la familia, y era entender que podían llevar una alimentación mejor todos para morir bonitos, de viejos, que es como deberíamos morir todos. Saben, que nos falla un órgano porque estamos viejos ya. Y las hijas se enojaron y dijeron que su papá vivió como tenía que vivir, comiendo lo que le daba la gana y bebiendo lo que le daba la gana. Entonces, bueno, cada quien aprende de lo que debe aprender, de lo que necesita aprender, y el que se quiere dejar ayudar, se puede ayudar, y el que no se quiere dejar ayudar, no debemos dejar la energía ahí, ¿saben? No podemos dejar nuestra energía en eso. Exacto. Y otra cosa importante, 2 puntos que quiero también terminar, ¿no? Cuando hay un niño que está presentando algún tipo de estas alteraciones, hay que ir a revisar de inmediato a mamá y papá porque también lo tienen, ¿ok? Porque esto nos muestra que desde el déficit de microbiota hasta el tipo de alimentación. Y aquí voy a un punto donde se nos ha hecho normal muchos signos y síntomas que nos muestran que algo no está funcionando como debe ser. Lo hicimos normal, vimos normal que es normal tener gases. Ven normal que, ay, tengo 3 días sin ir al baño y me voy a tomar un café con leche porque eso es lo que me laxa. Eso no es normal. Ir al baño por irritación. Ir al baño por irritación. Irritándonos para poder... La migraña. Ah, no, sí, no, es que es el estrés que tuve un día, y se los digo porque, a ver, en mi caso no tengo, o sea, no tuve un diagnóstico como tal, pero ¿qué pasó? Cuando yo empecé, yo retiré por completo el trigo, los lácteos, y eso que no habíamos hecho GAP todavía porque aún no conocía GAP. Mire, yo que no tuve gran cosa, sí tenía migraña, y ese tema de migraña la teníamos ahí como la epigenética, ¿no? Es que mi familia sufren de migraña, mi mamá sufre de migraña, mis primos sufren de migraña.
Cuando yo retiré el gluten por completo, yo vi los cambios en mi cuerpo y me quedé sorprendida porque se fue la migraña, se fueron nada de gases, la pancita, o sea, súper bien, más energía. Y una de las cosas que yo dije fue, si esto me pasó a mí, que no tengo como tal una patología establecida o no tengo síntomas graves o síntomas muy grandes, imagínense el alivio que tienen las personas o el alivio que tuvieron mis hijos que sí estaban presentando reacción a esos alimentos. Entonces, también tenemos que revisar, por eso la tabla de signos y síntomas es bueno revisarla porque hay muchas cosas que lo tomamos ya como algo habitual. No, es que cuando yo como tal cosa me broto, me da el dolor de cabeza, me da esto, no, eso no es normal, hay que revisarlo y todo está en la alimentación. Y siempre, hijo, un celíaco, todo siempre, un autismo, hay que revisar a mamá y a papá. En mi caso no tenía muchos síntomas, pero el papá de mis hijos es el celiaquito del librito. Yo siempre le decía, no, es que tú sufres como de intestino irritable, le decía yo porque no conocía la patología. Y hoy en día vemos que, o sea tiene hasta neurogluten. Mónica. Una persona que todo el tiempo no, y la mamá decía, es que todos sufren del estómago. Yo, Dios mío, ahorita es que ya que aprendí, entendí, ya vimos Mónica, por dónde viene todo. Mónica, revisemos el chat porque ya terminó el tiempo de la interacción, pero hay muchas Yana, ya hay unas preguntas para ti. A ver, ya va. Durante un proceso de quimioterapia, ¿qué alimentación recomiendas? GAPS, completo. GAPS completo, pero en todo caso bajo en carne. O sea, alto en caldos de huesos con carne, pero bajo en carne como tal. O sea, bajo en proteína. Pero vigilar la procedencia de las carnes. Es muy importante en un proceso de quimioterapia, además todo el tema de alimentos sin agrotóxicos. Muy importante. Yana, aquí hay una pregunta. Hay que quitarle toxicidad al cuerpo y una es a través de esos alimentos, no solo de qué comemos, sino del origen de esos alimentos. Yana, aquí hay una pregunta que verdad me parece importante. ¿Es verdad que de generación en generación se agravan los síntomas? El azúcar, por ejemplo, es extremadamente aditivo y terrible. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer con el resto de la familia que consumen de todo? ¿Cómo ayudar a nuestros niños, adultos que quieren cambiar sus hábitos? Eso es lo que contesté hace un rato. ¿Cómo sí, ayudar? pero lo de la generación, lo de la primera parte, de generación en generación se agravan. ¿Por qué? Porque si mamá la abuela empezó con cambios en la microbiota, le pasó una microbiota deficiente a mamá me pasó a mí una microbiota mucho más deficiente, yo le estoy dando a mi hijo una microbiota más deficiente aún. O sea, cada vez que, con cada generación, si ninguna repara la microbiota, cada vez hay más déficit y por eso es que se agravan los síntomas, porque no tienen cómo defenderse. Sí, bien. A ver, técnicas de entrenamiento a niños para rechazar alimentos que no pueden consumir. ¿Será para que acepten alimentos o para que rechacen? No entiendo. Sí, para que no digan. Ok, mira, lo que yo hice, ahí te contesto mi experiencia. Mi hijo se acuerda cuando él vomitaba y él pedía, un niño de 2 años pedía que lo llevara al hospital para que lo pullaran porque ya no aguantaba el dolor de estómago. Una de las cosas fue decirle, este alimento te va a volver a dar el dolor. No. Fue mucha educación decirle, vamos a cambiar, vamos a consumir lo que sí te cae bien, lo que sí te alimenta y dejamos afuera lo que te hace daño. Por lo tanto, solo vas a recibir lo que yo te dé, lo que va en tu lonchera. Si alguien te ofrece, pregúntale o dile primero, pregúntale a mamá. Y no vayas a comer nada, o sea, sin que o salga de tu lonchera, que yo lo haya preparado o que yo revise primero si lo puedes comer. ¿Cómo fomentar el rechazo? ¿Cómo fomentar el rechazo? Haciéndole reconocer todo lo mal que se siente, todo lo que le pasa, lo mal que duerme, cómo rechina los dientes, cómo tiene caries, cómo está hiperactivo, de acelerado, de enojado, cómo, o sea, hacerle reconocer signos y síntomas
que le producen esos alimentos, ¿sí? ¿Cómo se puede retirar los dulces y la leche? Santiago está aquí muerto. ¿Cómo se pueden retirar los dulces y la leche a los niños? ¿Cómo hacer ese cambio para mis familiares conectados con una tía, una prima? Ajá. ¿Cómo se pueden retirar? Hombre, retirándolos. Perdónenme, sustituyéndolos por alimentos que les hagan bien. ¿Cómo se retiran? Retirándolos. O sea, ¿cómo se deja de fumar? Dejando de fumar. ¿Cómo se deja de beber? Dejando de beber. ¿Cómo se logra? Teniendo sustitutos, teniendo, no voy a, si somos dulceros, no voy a retirar todos los postres sin tener un bol lleno de frutas, por ejemplo. Lo que tengo es que sustituir uno que haga daño por uno que no haga daño. ¿Cómo se sustituye la leche? Bueno, consumimos más huevo, hacemos mayonesas de aguacate, guasacacas, buscamos sustitutos. Esa es la manera de sustituir, pero ¿cómo se quitan de la noche a la mañana? Retirándolos. Si no retiramos de la noche a la mañana, no logramos nada. Es como dejar de fumar. Yo fui fumadora. Yo fui fumadora y yo dejaba de fumar. Yo era de las que decía, hoy me fumo 3, nada más. ¿Ok? Yo fumaba una caja por día. Aquí donde ustedes me ven. Dejé de fumar hace 16 años. ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo decía, hoy me fumo solo 3. Ocupaba todo mi cerebro en ver a qué hora me fumaba el que me quedaba, ¿ok? El 1, el 2 y el 3. Si eso es vivir, eso no tiene sentido, ¿ok? El día que dejé y más nunca. Esto es lo mismo. La comida, el azúcar es una adicción. Los lácteos son una adicción y hay que entenderlo de esa manera. Si no lo entendemos de esa manera, entonces seguimos jugando como la gente que deja de fumar y entonces se fuma 3 o hoy me fumo 10. No, se dejan de la noche a la mañana y punto, por un bien mayor. Y haciendo conciencia de saber que lo dejo porque es tóxico, porque es dañino, porque me está creando un problema de salud. Sí. Maridos gruñones, sí, yo tengo uno. Ven para que te conozcan. Yo tengo uno que dejó de ser gruñón. Uy, qué ojo. Yo quiero que lo conozcan porque a veces a los hombres le hace falta ver a otros hombres. Este es un movimiento que llevamos adelante muchas mujeres y a veces los hombres, cuando la mujer les echa los cuentos de cómo cambia la vida, no se lo creen porque es un cuento de mujeres fastidiosas, cuaimas, que no tienen nada que hacer, etcétera. Aquí está mi marido para que les cuente un poco. Cuéntales, agarra, cuéntales que tú eras un gruñón horrible. Están hablando de maridos gruñones, Juan. No. Peor que eso. Toda mi vida soñando que me perseguía el diablo. Me despertaba 3 veces en la noche a orinar. Me encantaba darle un golpe a cualquiera. O sea, yo vivía peleando con quien sea. En la calle me paraba y le daba 2 carajazos y lo botaba. No respiraba por esta fosa. Tenía diarrea constantemente. Cuando empezamos la dieta, y eso es lo que tienen que estar en cuenta, por lo menos las mujeres, es que el hombre la va a pelear hasta decir basta. Se va a negar a los cambios porque quiere mantenerse comiendo esa basura. Yo la peleé. Traté de traicionar la situación de todas las formas posibles. Pues. Mis hijos no hablaban bien y yo siempre trataba de que ellos hablaran y cerraran el cuarto para entrenarlos y nada. Y decías que los otros no habían hablado, que tus hijos hablaban tarde. Ajá, todos mis hijos hablan tarde. De ahí a los 3 días del tratamiento que empezamos con la dieta, los niños empezaron a hablar bien. Yo hoy en día duermo corrido,
mi mal carácter desapareció. Voy al baño tranquilamente. La ansiedad se me quitó porque los pasos iniciales, cuando tú empiezas la dieta, llega un momento dado que tú te haces tracalería en la calle, pues, y más el hombre. Yo estoy en la calle y me metía a cualquier cosa y me lo comía como un perro desaforado, desesperado, como una droga, porque lo que tenemos nosotros es que estamos drogados. Okay. Y cuando te empiezan a quitar la droga, tú buscas cualquier pretexto para metértela, pues. Por eso es que las que sean mujeres, las que atiendan a los niños, no confíen en sus maridos. Nosotros no somos de ese tipo de gente de aguantar rutinas. O sea, si nos podemos escabullar, nos escabullamos del problema. Entonces, lo más importante es que, por lo menos en el caso mío, el otro día estábamos haciendo un análisis de la situación entre nosotros y yo le decía a Diana que lo que yo he ganado en la vida es la tranquilidad de la forma en que voy a morir. O sea, ya no tengo miedo de la forma de la muerte, porque sé que voy a tener una vida larga, tranquila, y cuando me toque, me iré un solo carajazo, pues. No será ese tipo de muerte como el de mi padre, que fue cáncer. La de mi madre fue una metástasis que se le partían los huesos por todos lados. Mi hermana tiene cáncer. Por la línea de mi mamá son cancerígenos, por la línea de mi padre son de infarto. Y a todos les he dicho, entren en la dieta. ¿Y qué hacen? Burlarse de mí. Porque el que haya visto Matrix se dará cuenta que es muy difícil salir de esa burbuja falsa que nos tienen, que es estar metido en la parte industrial, que es la parte cómoda. La dieta GAPS te da una gran ventaja, que es vas a vivir saludable, tus hijos van a crecer y desarrollarse saludablemente. Y la desventaja que tiene es que vas a tener que atender tu casa. Ya se acabó el facilismo de ir al automercado, que es lo que nos hace retirarnos la dieta GAPS. La dieta GAPS hace que trabajes más, pero con la ventaja que vas a tener una calidad de vida que no se imagina. Hasta luego. Bueno, un hombre, pues. Espero que haya hombres que hayan escuchado. Muy buenas palabras de Juan. En la consulta se quejan mucho de los maridos. Sí, así es. Se quejan en general mucho de los maridos, también en los coaching, en los talleres y en todo. Y bueno, ahí está uno que se ganó para este equipo. Y a mí me encanta que hoy día lo escucho. Hoy día lo escucho echándole el cuento a todo el mundo y queriendo convencer a todo el mundo. Es más evangelizador que yo. Todos parecemos como, yo digo que los que creemos en esto parecemos, no sé, mormones, testigos de Jehová, no sé, con el respeto a cualquiera de esas religiones, porque andamos tratando de contagiar a otra gente. Pero Juan me ganó a mí, aunque no lo crean. A ver, maridos gruñones, a ver, ¿qué recomiendan para mejorar el acné y la piel? Miren, atender no solo la dieta GAPS, sino todo lo que ponen en su piel. Como les digo, tienen, si ya están ganados a abrir un poquito la mente a esto, pues pregúntenle a las personas que los invitaron, pídanles material y que les echen los cuentos de qué se trata todo este sistema de alimentación. A ver, epigenética. No veo más preguntas. A ver, excelente, qué bueno, les gustó el testimonio de Juan. Les voy a contar. Gracias por escucharnos, gracias por estar allí. Díganme si alguien más tiene una preguntita, porque si no nos vamos a cocinar. Hoy vamos a hacer calabacines rellenos con carne, con una yuca, con un pesto súper rico de culantro, ajo y perejil. A todos los familiares que están aquí escuchándonos, realmente les digo que comemos súper rico. Además que comemos todo el día. Aquí no se pasa hambre. Yo estoy segura
que igual le pasa a todos los que están cursando el grupo y que ya han entendido que pueden comer 1.000.000 de cosas, que no es que esto no es una dieta restrictiva. Aquí se dejan cosas y se suman cosas. Como dijo Mónica, ahora como cosas que ni conocía. Eso es algo maravilloso que tiene esta forma de alimentación. Nos abre la cabeza, nos abre culturalmente a más alimentos. Realmente, bueno, es un cambio que yo lo veo como una aventura cotidiana. ¿Alguien más tendrá una pregunta o nos vamos a cocinar? No, y esto ya se hace lo habitual. O sea, ya para ti esto es lo normal. Así es. Sí, no, bueno, de verdad encantados con la participación, de verdad que ayudemos a sumar, revisemos nuestros cuerpos, oigamos nuestro cuerpo y sí, y mira, por vamos fin hay entrando. preguntas. Mira, hay unas preguntas chéveres, vamos a contestarlas. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre un bloqueador solar y un bloqueador natural? Bueno, primero tenemos que preguntarnos por qué tenemos que bloquear tanto el sol. Esto es un enorme problema, hoy un enorme problema que asume el mundo ante el COVID es la deficiencia de vitamina D. La vitamina D es como una cremita que nos ponemos en el cuerpo y que el gran órgano nuestro llamado piel convierte en una hormona que trabaja en favor de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué insistimos en alejarnos del sol? Los protectores solares, como está la compañera Aliesca, tienen derivados del petróleo y tienen montones de conservantes que hacen falta para que un protector solar esté años en un anaquel de una farmacia, luego años en nuestro baño esperando a ver cuándo lo vamos a usar, cuándo vamos a ir a la playa, etc. Tienen un montón de aditivos químicos que además bloquean la respiración natural de la piel. Esto es un enorme problema, es el mismo problema que cuando usamos antisudorales. Lo que debe hacer la piel y nuestros poros es respirar, no bloquearse. Eso es un enorme problema. Fíjense, yo vivo en este lugar soleado, fíjense cómo hay de sol, y aquí ninguno de nosotros usa bloqueador solar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el sol? Alejarnos en las horas más que pueden ser un problema, ¿no? Entre las 11 de la mañana, en especial, 10:30, a 2 de la tarde, 3 de la tarde. El resto, dejen de tenerle miedo al sol. Tomen sol o estén en contacto con el sol. ¿Qué sustituto hay para el azúcar? Hay que sacar también azúcar mascabo, sí, porque azúcar es azúcar. No importa si es panela, no importa si es con cal, los receptores de nuestro cuerpo que leen los dulces, lo leen todos iguales. ¿Cuál es la única diferencia? Que el azúcar industrial además tiene glifosato, que se le pone al cultivo para que el azúcar sea más dulce, y tiene un montón de otros químicos que hacen que sea blanca, porque el azúcar no es blanca, el azúcar es marrón, etcétera, etcétera. Pero todos nos hacen igual de daño. ¿Qué buenos sustitutos habría? En principio, quitarnos la adicción. Ese es el mejor sustituto. Cuando tengamos ganas de dulce, comernos una fruta entera, no hacer un juguito. Y luego, cuando ya nuestro cuerpo entendió los cambios, se desinflamó y empezó a sanar, entonces ahí podemos pensar en alguna que otra vez, ocasionalmente, consumir azúcar de coco, azúcar xilitol, si tenemos tolerancia, que no todos lo tienen, xilitol de abedul, eritritol, pero ahí hay que medir tolerancias y sobre todo hay que entender
que el dulce es una adicción y que lo mejor es evitarlo mientras lo podamos evitar. Este Zoom, cuando lo tengamos grabado, se lo pueden enviar a otras personas, por supuesto que sí. ¿Y qué más? Los quesos madurados no, los quesos madurados no son recomendados. Lo que sucede con un queso madurado es que desaparece la lactosa con una maduración superior a los 6 meses, pero la caseína, que es el verdadero problema de los quesos y de los lácteos, que es la proteína de la leche, la proteína inflamatoria, la que contribuye con la permeabilidad intestinal, la que libera péptidos y casiomorfinas al cerebro, toda esa no desaparece con un queso madurado. Entonces no son recomendados. Y no sé, ahí está Mónica, una consulta sobre el estrabismo por falta de vitamina A. Sí, bueno, obviamente. Hay que ver qué tiene. Ya la leí, pero acuérdate que en el estrabismo también hay debilidad de los músculos del ojo, porque tampoco los ejercitamos. Yo tengo de rutina a partir de los 2 meses de edad, empezamos a hacer los ejercicios para fortalecer los músculos del ojo. La vitamina A ayuda sobre todo lo que es la visión, no es con el músculo. El estrabismo está relacionado es con los músculos del ojo, que hay uno en particular, bueno, dependiendo del tipo de estrabismo, es el músculo que puede estar afectado. Ahí es más a nivel muscular. Ok. Muy bien. Bueno, creo que esas son todas las preguntas de hoy. Y bueno, todo el mundo a cocinar. Pasen un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. A los estudiantes del curso, recuerden que estamos en la última semana de teoría y la semana que viene de arriba empezamos hacemos la entrega lunes y martes del trabajo final. Ayer dejé todas las pautas en el chat. Martes y miércoles estar corrigiendo, digamos, apuntalando conceptos de estos menús, Mónica y yo. El día viernes atendemos cualquier pregunta que les haya quedado por ahí volando y el sábado cierra esto con el sábado de arriba con un último Zoom, con una última interacción. Así que bueno, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, pero en esta casa se come a las 12. Abrazos a todos. Bueno, gracias a todos por participar. Esperamos que haberles dejado esa semillita para que busquen y para que entren a este mundo de alimentación consciente, nutritiva y sabrosa, porque se come muy rico. Gracias, Bueno, gracias a todos, excelente. Chao, gracias. Gracias, Mira. Chao, chao. Nos vemos, gracias. Chao, gracias a ustedes.